Y es el panel que tiene por título La transformación tecnológica en Iberoamérica. Hemos dejado claro a lo largo de todas estas jornadas un lema, transformando megatendencias en oportunidades, un propósito que es el de Civitec 2024, ¿no? Impulsar una industrialización en España e Iberoamérica con criterios de eficiencia, es decir, que sea innovadora y digitalizada, con criterio de sostenibilidad, como hemos estado escuchando ahora, respetando el medio ambiente y favoreciendo ese progreso social, y también criterios de resiliencia, con la autonomía estratégica como bandera y también que sea capaz de superar las crisis y generar riqueza y puestos de empleo estables. Bueno, pues llega el momento de enfocar todos esos retos en Iberoamérica y lo vamos a hacer con este panel moderado por Félix García Lausín, director coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, SEGIP, a quien damos la bienvenida y enseguida les presentará a los integrantes de este panel. Muy bien, pues yo creo que ya estamos con todo listo. Yo creo un minuto tarde respecto a la... No, ni siquiera, ¿no? Yo creo que estamos incluso por delante del tiempo, todavía 4 minutos. Y para mí es un honor, un placer poder encargarme de la moderación de esta sesión del Congreso Civitec 24, que va a tratar sobre la transformación tecnológica en el ámbito iberoamericano. Como saben, me encargo justo del ámbito del Espacio Iberoamericano del Conocimiento en la Secretaría General Iberoamericana, que es el organismo internacional que es responsable de acompañar la organización de las cumbres iberoamericanas de jefas y jefes de Estado y de Gobierno. Y este espacio de conocimiento del que me ocupo trata sobre los temas de la cooperación en la educación superior, en ciencia, en tecnología, en innovación, en lo digital. Y bueno, junto con mi expresión del honor de poder estar aquí hoy y del agradecimiento a la organización de Civitec, pues también un agradecimiento muy especial a las personas que me acompañan en este panel, que son las que van a hablar en cuanto yo termine estas primeras palabras y que pues, me van a permitir seguro que contemos pues, con una visión coral de diferentes ámbitos que hemos considerado desde la Secretaría General Iberoamericana que eran estratégicos para esa transformación tecnológica. Y voy a comenzar, el orden lo voy a hacer hacia mi izquierda, comenzando quizá con Pedro Mier, pero les voy a hacer una primera pregunta a los 4 y después pues habrá una segunda vuelta mucho más corta en el tiempo de respuesta que tengan ellos y también que espero consumir yo, en la que les haré una pregunta a cada uno de ellos, ¿no? Pero la primera pregunta, que es común para las 4 personas a las que, insisto, agradezco su participación en este panel, y comenzando por Pedro Mier, presidente de AMETIC, es ¿qué oportunidades crees, Pedro, que trae la transformación tecnológica para Iberoamérica y cómo crees que se debe de impulsar esta transformación desde tu punto de vista? Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por invitarnos a participar. Como AMETIC, que ya sabéis es la patronal de la industria digital en España. Yo siempre digo que cuando preguntan qué es la industria digital, pues la industria digital es la que está detrás o debajo de esa gran transformación digital que vivimos. Es la que desarrolla la electrónica, los chips, el software avanzado, las soluciones de ciberseguridad, las soluciones de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué oportunidades tenemos? A ver, lo que está claro, todos lo sabemos, todos lo estamos viviendo, estamos en un momento de transformación acelerada. Transformación acelerada de la sociedad y de la economía que viene precisamente provocada por las tecnologías que nosotros representamos, ¿no? Y claro, siempre los cambios siempre son un riesgo y una oportunidad, las dos cosas, ¿no? Y aquí lo que se trata es justamente de aprovechar las oportunidades y limitar los riesgos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma esta transformación digital, de qué forma nos está...? Bueno, tiene una característica singular, y es que históricamente había olas tecnológicas que se iban de alguna manera desplazando territorialmente o geográficamente. Esto se ha acabado. O sea, hoy en día aparece una innovación y esa innovación está en todo el mundo, gracias precisamente a la conectividad, a la hiperconectividad que tenemos, ¿no? La conexión que hay. Por tanto,
Desde ese punto de vista, la oportunidad es diferente. Históricamente podríamos haber pensado, bueno, pues se puede aprovechar, a lo mejor que se pone primero en no sé qué país, después se puede trasladar a otro. Ahora esto no es exactamente así, es mucho más a la vez, ¿eh? Entonces, claro, la transformación digital, como digo, es un conjunto, digamos, de oportunidades, porque es el cambio. ¿Cuál es el tema clave en esta transformación? El tema clave, esta mañana estaba participando en un debate precisamente sobre la transformación y siempre todos coincidimos. El tema clave son las personas, el tan manido talento, ¿no? Que yo quiero hacer una precisión. Talento lo tenemos todos, ¿eh? Todos. Los jóvenes, los viejos, los medianos, los más listos, los menos listos, todos. Todos tenemos un determinado talento o unas determinadas capacidades. La gracia es sacar ese talento y ponerlo en juego en beneficio de proyectos comunes y, por tanto, después en beneficio de la sociedad. Si me limito a las empresas españolas, si les haces una encuesta o se lo preguntas, al menos en nuestro sector, el primero de los problemas que tienen es gente preparada, talento, disponibilidad de talento. El otro día hablaba con el ministro de Transformación Digital, con José Luis Escrivá, y decía, oye, pues no entiendo, dice, mi condición previa de ministro de Seguridad Social y de responsable de inmigración, etcétera, tal, dice, tenemos acuerdos, convenios con muchos países latinoamericanos, hispanoamericanos, que pueden de manera directa trabajar en España. Es decir, que se podría, dice, y una oportunidad que no entendemos por qué no se, eso me decía él, no se aprovecha más, justamente es la capacidad de la disponibilidad de gente preparada que hay en muchos países iberoamericanos, que además por circunstancias que son, bueno, ya se sabe lo que ocurre, esto cambia, ¿no? A veces un país está en la cima y después está en un momento de crisis, y eso sería algo que se debería aprovechar, no tanto por aprovecharse de las crisis, sino por aprovecharse de las oportunidades de poder tener personas que hablamos el mismo idioma y, por tanto, hablar el mismo idioma tiene un aspecto que no es solamente entenderse, es pensar de manera parecida, porque ya sabéis que se piensa como se habla o se habla como se piensa. Bueno, son temas muy conexos, ¿no? Entonces, la capacidad de entendimiento es muy alta. Esa es una oportunidad, por ejemplo, para las empresas de ambos lados del Atlántico, pues para trabajar sobre proyectos comunes que además, si se da la circunstancia de que, como digo, en algún país determinado, por unas circunstancias que siempre son temporales, pues puede haber disponibilidad de gente preparada, perfectamente podrían estar aquí a lo mejor trabajando con proyectos de empresas españolas que después se podrían a la vez trasladar, y viceversa, ¿eh? Eso vale en las dos direcciones. Aquí la mentalidad digamos, de quién está más arriba, quién está más abajo, eso ha desaparecido. Hoy en día las personas en los proyectos valen la capacidad que tienen para aportar, al margen de cualquier otra circunstancia. Es más, habiendo como hay las capacidades de conectividad que tenemos, pues no es que se pueda, es que se está haciendo continuamente, lógicamente, pues personas que sin dejar su país están trabajando, españoles en proyectos del otro lado del Atlántico y personas del otro lado del Atlántico en proyectos españoles. De manera que yo creo que es una gran oportunidad, y lo que habría que trabajar es en identificar proyectos conjuntos que sean aplicables como mínimo en todos los países del ámbito iberoamericano, y si lo son en países del ámbito iberoamericano, lo son en todo el mundo, que esa es la mentalidad que hay que tener hoy en día. Y en esa línea hay una iniciativa que creo que se ha hablado en una de las mesas anteriores, que es la iniciativa esta que lanzó el Gobierno español de hacer una plataforma de inteligencia artificial
en lengua española, ¿no? Esa es una gran oportunidad para desarrollar aplicaciones que estén muy adaptadas a nuestras capacidades, a nuestra forma de pensar y que pueden facilitar el entendimiento. De manera que creo que es un momento en el que hay más oportunidades que nunca para poder colaborar, sobre todo basándose en personas preparadas, que es donde habría que poner el foco. Muchas gracias, Pedro. Y entonces ahora la misma pregunta para Esther Esteban, que es directora de INIA. En la cartela no estaba, sí que está en el programa. Hemos tenido aquí un pequeño desajuste, pero vamos, la misma ya la se ha corregido, ¿no? Es que como no la veo, pero vamos, ahí la tienen ya. En la cartela inicial no estaba. Adelante, Esther. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro. Aquí represento, digamos, al sector de la ciencia agraria, ¿no? Que es un poco muy diferente del que acaba de explicar. Para todos aquellos que piensen que la agricultura va por detrás en esto de la tecnología y la digitalización, os tengo que decir que estáis absolutamente equivocados. La agricultura tiene ya un nivel de tecnificación elevadísimo en el primer mundo y también en Latinoamérica, ¿eh? Es decir, en un tractor ahora mismo hay una tecnología equiparable a la de un avión, hay tractores autoguiados que no necesitan un conductor ni siquiera en fincas que son absolutamente irregulares y pueden hacer sus labores por satélite en una semilla, una tecnología que cuesta conseguir unos 100 millones de euros en algunos casos, y a veces 10 años de trabajo. Es decir, tecnología en el sector agrario hay muchísima, ¿no? ¿Cómo trasladamos esta tecnología a países que están en la región latinoamericana? Bueno, el sector agrario tiene unas particularidades específicas en Latinoamérica. Primero, que no podemos hablar de una única agricultura. Hay muchas agriculturas en Latinoamérica. No tiene nada que ver el sector agrario del Cono Sur del que hay en Centroamérica. Bueno, pues es completamente diferente. Estamos enfrentándonos a sistemas que en el Cono Sur están muy, muy evolucionados, tanto como lo pueden estar aquí. Y, en cambio, hay otros sistemas que son más similares a la agricultura familiar, muy pequeñas explotaciones en Centroamérica y en algunos países de la región andina. ¿Qué ocurre? Pues que es un sector que es muy sensible socialmente y que uno, cuando traslada allí tecnologías, pues tiene que ser muy consciente de que pueden tener un impacto en la población desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que no se puede ir imponiendo determinadas tecnologías y que seguramente la manera más adecuada de actuar es desarrollar las propias innovaciones con ellos. Yo tengo la suerte de pertenecer al consejo directivo de un fondo que se llama Fontagro y que se creó hace unos 25 años. Es un ejemplo, la verdad, de cómo funciona en Latinoamérica un sistema de financiación de la ciencia agraria, y es que hace unos 25 años unos 15 países de Latinoamérica y España pusieron un dinero en este fondo que está en el Banco Interamericano de Desarrollo. España puso 15 millones de dólares. Por ejemplo, Venezuela en aquel momento le iba fenomenal y puso 20, cada país a su nivel. Y con ese foro ya no hemos tenido que volver a poner más dinero. Ese fondo, con los intereses que produce cada año, permiten realizar convocatorias de proyectos en países latinoamericanos. Y España suele contribuir no recibimos dinero, sino con personas, ¿no? Con contribuciones in kind. Y ahí se desarrollan proyectos súper interesantes. Se trata de acercarse a las economías, a las explotaciones familiares, de trabajar con las organizaciones del sitio y entonces con ellos desarrollar esas innovaciones. Y después es muy importante, una vez que has desarrollado esas innovaciones, no olvidarte de la formación, de la creación de capacidad, de la difusión, de la divulgación, de enseñar a las personas cómo utilizar esa innovación. A veces son pequeños cambios, pero son cambios que representan mucho para ellos. Y cuando hablo de innovación, no siempre estoy pensando en digitalización, en tecnologías muy complejas. La agricultura tiene la característica de que primero, afecta al cambio climático y a la vez
es muy sensible a las presiones que produce el cambio climático. Por tanto, muchas de las tecnologías y las innovaciones que se asocian a la agricultura tienen que ver a veces con volver a las tradiciones. A veces es buscar en lo que tradicionalmente se ha hecho en una determinada zona y encontrar pues, el desarrollo científico, la razón científica que hay detrás de ello y ayudarles a mejorarla. Os pongo un ejemplo. Pues, por ejemplo, para cuestiones de escasez de agua, que es uno de los casos más graves que hay no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, ¿no? La gestión del agua. Pues ahora mismo hay un proyecto de Fontagro que es el desarrollo de nanopartículas que pueden ser arcillosas o geles que incorporados al suelo son capaces de captar agua. Aquí no hay ninguna tecnología conectada a cables, pero es una tecnología que permite pues, salvar un problema muy grave, ¿no? O, por ejemplo, hay un tema muy importante que es el cacao. El cacao, por ejemplo, en Ecuador se produce uno de los cacaos con más calidad del mundo, que se llama cacao fino de aroma, y tiene un problema, y es que el suelo contiene cadmio, y esa semilla de cacao capta el cadmio del suelo. Bueno, pues hay desarrollos en los que se pueden seleccionar microorganismos que, incorporados al suelo, impiden que la semilla de cacao capte ese cadmio, el cadmio se queda en el suelo. Es decir, no estamos hablando de desarrollos tecnológicos necesariamente electrónicos o digitales, sino otro tipo de desarrollos, o también, que pueden realmente resultar pues, un cambio para la región importante, ¿no? Muchísimas gracias, Esther, también por el esfuerzo de llegar aquí, que sé que venías justo ahora de fuera, en un vuelo, y en fin, enhorabuena para la compañía que te ha traído, aérea, por la puntualidad y para ti por estar aquí. Y vamos a otro sector, ya ven, sector de la digitalización, sector agroalimentario, vamos ahora al sanitario, a la salud, con Irene Morilla. La misma pregunta, Irene. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a la organización. Lo primero que me gustaría indicar es que el sector sanitario es un sector bastante particular. A diferencia de otros sectores, es altamente regulado y además nos encontramos con una particularidad, que es que tenemos tantos sistemas sanitarios como países. Y eso en sí genera una alta complejidad y evidentemente Iberoamérica no es distinto. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es, voy a presentar como 3 oportunidades que yo creo que son relevantes y para el final voy a dejar lo que creo que es más, lo que a mí me inspira más de toda esta transformación digital. Los 3 puntos, por un lado, es todas las oportunidades que existen con respecto a la I+D+I. El segundo punto es todo lo relacionado con la sostenibilidad de los sistemas de salud, que eso es muy importante en Latinoamérica. Y el tercer punto es el acceso, o sea, cómo las tecnologías nos permiten incrementar el acceso a los servicios sanitarios a las poblaciones, en muchos casos las más vulnerables. Con respecto a las oportunidades en I+D+I, no tenemos que olvidar que Latinoamérica tiene 3 de los países más biodiversos del mundo, ¿no? En esto está Costa Rica, Colombia o incluso Brasil, en el que se puede identificar, gracias a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, cómo se comportan esos ecosistemas, no solamente para preservarlos, sino incluso también para caracterizar toda esa riqueza que sirven como fuente para encontrar nuevas terapias que se puedan utilizar para enfermedades que es muy difícil o que nos estamos quedando sin alternativas terapéuticas. En este caso, la inteligencia artificial va a traer muchísima oportunidad en este campo y ya hay acciones en este sentido en el que a través de la cooperación internacional se permite, por ejemplo, hacer esas exploraciones, pero luego también lo que es capacitar ese talento investigador que es necesario para todo lo relacionado con ciencia de datos, incluso también lo que estamos hablando, la producción. En Latinoamérica, digamos, la industria productiva centrada en farmacéutica no es tan potente como a lo mejor existe en otros países, pero sí que el hecho de que tengan acceso a esa biodiversidad les pone en un punto bastante importante. El segundo punto que quería traer aquí es todo lo relacionado con la sostenibilidad de los sistemas. En Latinoamérica no existe a día de hoy lo que se llama la cobertura universal.
a los sistemas sanitarios. Tú tienes países que, por ejemplo, tienen una cobertura de más del 90%, pero tienes a lo mejor otros países en los que el 50% de la población tiene que pagar de su bolsillo lo que es la atención sanitaria, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que hay un cambio en todo lo relacionado con la pirámide poblacional, que eso también está pasando en Iberoamérica, y también lo que es cambio epidemiológico, este tipo de cambios generan cada vez más presión, tanto financiera como administrativa, en los sistemas sanitarios. Aquí volvemos a encontrar tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial o incluso el procesamiento del lenguaje natural o Big Data en todo lo que es su extensión y todo lo que eso conlleva, que permite, de alguna manera, desarrollar soluciones que estén dirigidas a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas. Eso es algo tremendamente relevante y algo muy importante para poder potenciarlo, aparte del talento que ha salido ya aquí en varias industrias, que es esencial, es también el acceso a toda esta información y a todos esos datos, ¿no? Y el tercer punto, que está también muy relacionado con el anterior, es el acceso a los servicios. Bueno, yo no os lo he comentado, pero yo trabajo para una empresa que se llama Organon, es la primera compañía farmacéutica centrada en la salud de la mujer y, por ejemplo, lo que ocurre con respecto al acceso a los sistemas de salud sexual y reproductiva, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En países, o sea, lo que es en Latinoamérica y el Caribe, estamos en una media de que el 13% de la población no puede acceder a estos servicios, incluso habiendo países en el que tenemos el 33% de la población femenina que no puede acceder. Entonces, tecnologías como lo que sería la telemedicina, lo que es la asistencia virtual, permite justamente acercar la información, la educación y también esos servicios sanitarios a la población, en el que ya estamos viendo que hay organizaciones como ONGs o incluso también emprendedores que están acercando a través de la tecnología ese tipo de servicios. ¿Esto qué permite? O sea, permite de alguna manera que en la medida en la que nosotros impulsemos el emprendimiento en estas regiones, en el que además hay muchísima creatividad, una de las cosas que a mí me gustan de haber vivido en Iberoamérica es que eres capaz de ver cómo las personas son capaces de desarrollar soluciones con poco y además que les sirven y les funcionan muy bien. Esto, de alguna manera, es algo que puedes encontrar allí y que es fácilmente escalable. Como último punto, lo prometido es deuda, a mí, ¿qué es lo que más me ilusiona? De lo que más me ilusiona la transformación digital en el sector salud es el cómo estamos cada vez teniendo acceso a más datos, a más información de calidad y cómo la inteligencia artificial como tecnología nos está permitiendo identificar patrones poblacionales que antes quizá a lo mejor no los teníamos identificados. Estamos siendo capaces de ver cómo enfermedades que cursan de manera diferente dependiendo del sexo biológico, por ejemplo, y eso es gracias a todo este análisis de datos, o también estamos viendo cómo determinadas terapias están funcionando de manera diferente según el grupo poblacional y eso también nos lo está permitiendo el acceso a todos estos datos y a toda esta información. Creo que ahí es donde va a estar el futuro y lo más interesante es que ya hay países que están generando esas bases de datos tan importantes y estamos viendo emprendedores y estamos viendo proyectos en esos países que están analizando esa información y están dando resultados y están ayudando a la mejora de los sistemas. Muy bien, muchísimas gracias, Irene. No, yo creo que al final, bueno, al final no, desde el principio se ve que hay algunas líneas transversales, ¿no? Que pasan también por el ámbito agroalimentario, agropecuario, en fin. Y ahora vamos a ir a otro ámbito que yo creo que es una muestra más también de transversalidad en el sentido de la utilidad, que es el del espacio, ¿no? Entonces está con nosotros Juan Tomás Hernani, que es CEO de Satlantis. Y Juanto, ¿tú cómo ves esto? Pues muchas gracias, Félix. Muchas gracias a
a CEGIP por la invitación y a Civitec por organizar este congreso, ¿no? Bueno, quizás podría empezar un poco épico, ¿no? Hablando de que la comunidad iberoamericana se genera por la conexión en el mar a partir del final del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Hemos dado a nuestros satélites nombres de descubridores. O sea, nuestro primer satélite se llama Andrés Urdaneta, que fue el inventor del tornaviaje en 1550, que fue capaz de volver desde Macao hasta Acapulco, ¿no? Vía San Francisco, y encontró esa corriente negra de vuelta del Pacífico. Nuestro segundo satélite se ha llamado HeySat por un guiño competitivo a gas efecto invernadero en castellano, y el tercer satélite de octubre se va a llamar Juan de Garay. Entonces, bueno, seguimos un poco esa huella de personajes que de alguna manera hermanan nuestra gran comunidad, ¿no? Y yo creo que lo que hace 5 siglos se hizo a través del mar, pues quizás tenemos una nueva oportunidad de hacerlo igual un poco mejor a través del espacio. El sector espacial tiene varios negocios. Hay un negocio mayoritario que son las telecomunicaciones, hay un segundo negocio que es la observación de la Tierra, hay un tercer negocio que es el posicionamiento y un cuarto que es totalmente público, que tiene que ver pues, con la exploración y la ciencia, ¿no? Quizás el primer sector de telecomunicaciones es un sector en este momento probablemente muy dominado. Cuando digo muy, es de casi monopolio, pues con las nuevas constelaciones de 6.000 satélites, ¿no? Que habréis oído hablar de Starlink en Elon Musk, Kuiper, etcétera, ¿no? O sea que quizás el hueco que tenemos como Iberoamérica es más complicado, en mi modesta opinión, ¿no? Hay un segundo segmento de mercado que es la observación de la Tierra, que, por cierto, son todos negocios digitales. O sea que de lo que estamos hablando aquí no es de otra cosa más que transmitir, procesar, capturar, entregar e interpretar datos. O sea que podemos pensar que hablamos de astronautas, de cohetes, pero finalmente vivimos de nuestra eficiencia y capacidad de entregar información valiosa a distintos sectores de la economía. O sea que eso es el 80% del espacio, es eso, ¿no? Entonces, bueno, yo me centro en lo que nosotros estamos, que es la observación de la Tierra, que creo que es el campo de más oportunidad en este momento, ¿no? Y, bueno, pues cuando analizas un poco el panorama iberoamericano, vemos grandes fortalezas en muchos sitios. O sea, no hay, por supuesto que hay asimetrías, pero no hay desiertos y transferencias de tecnología a lugares necesitados. Eso no es así, ¿no? Hay gente muy competente en muchos lugares que igual está a falta de unas pocas millas para llegar a convertir ese conocimiento en realidad, como decía Pedro, ¿no? En viabilizar empresarialmente. Y hay otros sitios, pues como, no sé, como Argentina, con su CONAE, INVAP, Brasil, que tienen realidades de construcción de satélites pues que los han hecho probablemente con unas capacidades nacionales perfectamente comparables a cualquier país europeo, ¿no? Pero tenemos una nueva ola al que hay que estar un poco atento, ¿no? De la misma manera que la digitalización en el este de Europa al final del siglo XX sucedió de una manera muy distinta a Europa occidental y aprovechó pues, el 3G, 4G para llegar de una manera rapidísima a tantísimos puntos de consumo, pues yo creo que me puede servir este ejemplo para decir que el New Space, que es un poco la revolución de los satélites más pequeños, ofrece a la hora de colocarse a nivel internacional en la competitividad de un mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues suelen decir en mi pueblo que si en el campeonato de traineras vas por detrás, no se te ocurra seguir la senda del ganador, ¿no? Porque no tienes ninguna oportunidad. Tendrás que hacer una ciaboga y ver si en ese giro has conseguido alguna ventaja, ¿no? Por supuesto, con todos los riesgos que conlleva, pero tu proyecto tiene que ser la ciaboga. Y yo creo que esto es un poco así. El New Space es una cierta llave de judo, donde cambia el paradigma de costes, cambia el paradigma de operaciones. Como dice nuestro presidente Jean-Jacques Dordain, dividimos el tiempo y dividimos los costes, y la manera de hacer que el mercado sea más rápido es en esta división. Y en cierta medida también construimos el ecosistema, ¿no? O sea que para conseguir hacer lo que
hacía un satélite muy grande con cientos de millones hace pocos años, pues hoy se necesitan una serie de socios que tienen que colaborar de manera muy especialista en la construcción de ese tipo de soluciones. Y yo por eso creo que este foro es estupendo, porque es una llamada a la oportunidad, a que desde luego España tiene un papel muy importante y cooperante en ese conjunto de nodos latinoamericanos de competencia que tenemos que construir, ¿no? Si echamos una mirada al mundo un poquito más arriba, pues vemos China como uno de los grandes agentes y competidores del sector espacial. Hay otros competidores como Israel, que es un país pequeño pero tremendamente competitivo en el sector espacial. Y a nivel internacional, pues hay muchas competencias en Europa y muchas competencias en Estados Unidos, sin ninguna duda, que viajan poco. Por alguna razón, probablemente sea por el hecho de que estos son mercados muy públicos que viven de una cuota de países gestionada por la Agencia Europea y que van trabajando sus programas, y ese es un poco el negocio fundamental. Y eso han hecho que el zoo no genere pues fiereza en los bichos, ¿no? Y la gente pues se quede de alguna manera en sus ecosistemas. Entonces, cuando sales fuera, pues no existe eso tanto, ¿no? Entonces, yo creo que ese espíritu más comercial, más competitivo, más internacional, lo debemos construir en cooperación íntima con Latinoamérica. Estoy muy convencido. Muchas gracias, Juan Tomás. Y ahora, como decía, vamos a entrar en una segunda etapa en la que yo voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos, en este caso ya distinta. Comenzando por Pedro, empezamos igual, ¿no? Y te quería preguntar, has puesto el énfasis en el talento. A mí, en efecto, esto me parece fundamental. Algunos artículos hemos leído también sobre cómo avanzar en el tema de chips, en fin, y la importancia que tiene que existan un número suficiente de personas con el talento, con las capacidades, con los conocimientos necesarios para avanzar, ¿no? Muchas veces más allá que otros factores. Te quería preguntar, ¿qué crees que deberíamos hacer en el ámbito iberoamericano para favorecer una interacción mayor entre universidades, empresa, pero orientada justo a esto, ¿no? A disponer de más talento? Puedo comentar una iniciativa que hemos lanzado nosotros en España que sería perfectamente replicable en el ámbito iberoamericano. Nosotros, precisamente, en uno de los temas que dices, en el ámbito de los chips, de los semiconductores, que, como sabéis, ahora se ha demostrado, es evidente, que tiene una importancia estratégica. Hemos visto cadenas de fabricantes de automóviles paralizados por no tener acceso y no digamos la importancia que tiene pues, para el futuro de la tan cacareada inteligencia artificial y su proceso, la supercomputación y demás. Bueno, nosotros hicimos, en colaboración con el Ministerio de Industria, un estudio, primero dos estudios. Uno, un mapeo de lo que había en España, porque eso no se sabía. Es decir, ¿cuántos hay? ¿Cuántas empresas hay que tengan capacidades, que estén trabajando en semiconductores, en diseño, lo que fuera? ¿Y cuántos centros hay en las universidades? ¿Y cuántos centros tecnológicos hay? De ese mapeo nos llevamos la sorpresa a todos que había más de 120. La verdad es que pensábamos que había menos, pues hay 120. Bueno, cuando con eso ya elaborado, el siguiente paso que dimos es decir, bueno, vamos a ver, ¿tenemos capacidad suficiente de técnicos formados en España para atender a esas inversiones que están previstas en el PERTE-CHIP, etcétera? Y entonces hicimos un estudio, decir, bueno, vamos a ver, aquí puede haber distintas... ¿Sí, soy yo? Vale, ahora se me oye mejor. Aquí hay distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, que las famosas inversiones en Foundry se realicen o no. Lo que sí seguro, en cualquier caso, sí se va a realizar es la parte que afecta a las capacidades de diseño, ¿eh? Bueno, una vez hicimos ese estudio, lo que hemos hecho es poner de acuerdo a 26 universidades españolas. Yo creo que eso es la primera vez que se hace, poner de acuerdo a 26 universidades españolas junto con la industria y juntos identificar, decir, bueno, vamos a ver, oye, habría que formar en esas materias, en esas áreas, en las tales, las cuales, y de manera conjunta hacer una propuesta que se le hicimos al gobierno, resultado de la cual ha salido ya un primer resultado y es una convocatoria que sacó el CDT y lo habréis leído seguramente en la prensa o en las redes, que son las cátedras CHIP. Las cátedras CHIP son
bueno, pues el resultado de aplicar esa propuesta que vale para todo el país, concretamente en distintas universidades que han dicho, oye, aquí hay una convocatoria, muy bien, oye, pues yo, universidad, la que sea, por ejemplo, la UPM, la Politécnica de Madrid, pues quiero una cátedra chip, presento mi propuesta y se me aprueba. No es que se me ha aprobado. O, por ejemplo, el mismo día que se presentaba y a la misma hora que se presentaba la cátedra chip en Madrid, que creo que estaba la Politécnica sola, no sé si iba con alguna más. Por ejemplo, en Barcelona se presentaba una propuesta también de cátedra chip de 4 universidades, la UPC, la Politécnica de Cataluña, la Pompeu Fabra, la Autónoma y la Rovira Virgili. Y así, en Málaga presentó la suya, en Valencia presentaron 3 universidades. Esa es una iniciativa muy interesante de identificar lo que va a hacer falta, ponerse de acuerdo. La identificación es por parte de la industria. Ponerse de acuerdo con las universidades para decir esto nos va a hacer falta y vamos a trabajar conjuntamente en esos perfiles. Esa experiencia se podría perfectamente replicar en el ámbito iberoamericano para ese tema o para otros. Y además hay mucha relación entre universidades a ambos lados del Atlántico y bueno, yo creo que eso sería una... Bueno, yo propondría extenderlo, a lo mejor desde la Secretaría podéis hacer algo en esa línea. Bueno, recogemos el guante, sí, hablaremos sobre esto en la relación tan magnífica que tenemos con AMETIC, Pedro. Pero vuelvo a insistir, fíjate que siempre vuelve a girar sobre el tema de la disponibilidad de personas preparadas, que es la clave. Sí, total. Pues muchas gracias. Voy a Esther ahora y, en fin, más allá de la reivindicación de no todo es lo digital, que vamos, comparto desde luego, ¿no? Pero me quería enfocar a algo que has comentado también, que es cómo se incorporan los saberes ancestrales, ¿no? Esto que a veces pues hay quien tiene una aproximación, en fin, desconfiada, en fin, de inutilidad, ya hay mucho debate, ¿no?, sobre esto de cómo los saberes ancestrales dialogan con la ciencia entendida como la entendemos en Occidente, ¿no?, o en el norte, por decirlo de otra manera, ¿no? Y te quería pedir precisamente que alrededor de esto pues, nos mostraras a lo mejor algunos casos, ¿no?, donde pues, se llevan adelante innovaciones, como tú decías, muchas veces no tanto a lo mejor de naturaleza disruptiva, o sí, pero que tienen su base justo en estos saberes, ¿no? Claro, es que ahora cuando se habla de innovación en este sector, en el sector agrario, la innovación engloba muchísimos conceptos. No es solo pues los últimos avances científicos que se están desarrollando necesariamente, sino que hay mucho conocimiento ya en las tradiciones de los pueblos, ¿no? Como tenemos la ciencia, lo que hay que hacer es pasar eso por el filtro científico y por supuesto, si hay algo que no está probado científicamente, pues lo que sí que es cierto es que cuando hay algo que es tradicional es mucho más fácil que la población lo adopte que cuando es algo externo. Cuando estamos hablando de comunidades a veces pequeñas o comunidades alejadas, ¿no? Si son conocimientos que a ellos les resultan de alguna manera, les conectan con su pasado, pues es más fácil que esas innovaciones se adopten. Pero en todo caso, la innovación no puede ser algo completamente externo a la sociedad donde tú la quieras incorporar, porque es difícil que tenga éxito. Pues, por ejemplo, ahora mismo uno de los temas que es más acuciante en la producción alimentaria es el suelo, es la calidad del suelo. Nos hemos olvidado, o sea, yo recuerdo cuando yo soy ingeniero agrónomo, yo estudié en esta universidad politécnica y cuando estudiábamos el suelo era simplemente el sostén de la raíz, no era nada más, o sea, no le dábamos mayor importancia. Pero es que cada vez es más patente que si el suelo no es un ecosistema complejísimo en donde cabe que exista fauna, existan microorganismos, existan hongos, en un equilibrio, si es un suelo sano, en un equilibrio que es necesario, pues si no contamos con ese equilibrio, con esos suelos sanos, la producción agraria, estoy hablando a nivel global, está realmente en peligro. O sea, es un tema muy serio. Entonces, ahora mismo, uno de los temas que se está impulsando más
es mejorar la calidad del suelo, hasta tal punto que en Horizonte Europa, sabéis que es el programa que financia la ciencia europea, dentro de este programa hay 5 misiones que se han definido como las grandes misiones de Europa. El cáncer, las ciudades sostenibles, bueno, una de ellas es la misión suelos, o sea, hasta ese punto es importante. La degradación de los suelos, especialmente en Latinoamérica, es gravísima. Entonces, uno de los aspectos en los que nosotros que hay que transmitir es que hay que llevar a la práctica pues, prácticas culturales en las que se recupere el suelo. ¿Y cómo se hace? Pues precisamente ahí es donde viene el conocimiento tradicional. En la Revolución Verde hemos recurrido excesivamente a la maquinaria, hemos recurrido excesivamente al arado, que lo que hace es, al remover la tierra, ponerlo en contacto con el aire, con el oxígeno y oxidar toda la materia orgánica. Y no queremos eso. La materia orgánica debe quedar lo más intacta posible. El suelo tiene que quedar cubierto con mínimo laboreo, como se hacía tradicionalmente, con un control de las malas hierbas mínimo. Es decir, dejar que ese ecosistema se recupere y se vaya evolucionando por sí mismo de forma que contenga toda la riqueza que tiene un ecosistema rico, ¿no? Bueno, pues eso es una de las cosas que ahora mismo más preocupan. Además, un suelo sano es capaz de almacenar más agua y, efectivamente, la escasez de agua es un problema gravísimo. Y, bueno, y luego, incorporando la tecnología a todo esto, pues ahora mismo se están desarrollando también en Latinoamérica proyectos de agrovoltaica, que es placas fotovoltaicas en altura, hasta 5 metros de altura, de forma que el suelo de abajo queda libre para el cultivo. Queda libre incluso para que pasen tractores, para que se hagan todas las labores del campo. De esa forma, por ejemplo, las placas fotovoltaicas lo que previenen es de un excesivo calentamiento del suelo de abajo, impide también una excesiva evaporación y permite cultivar cultivos que a lo mejor en esa zona, pues porque es una zona con muchísima insolación, no se permitiría de otra manera. O sea, al final estás combinando el conocimiento tradicional con las nuevas tecnologías. Bueno, todo tiene que pasar por el filtro de la ciencia, todo tiene que, o sea, uno no puede coger cualquier tradición y defenderla a muerte, no, pues tiene que pasar por el filtro del conocimiento científico y del método científico. Pero no se pueden despreciar esos conocimientos ancestrales de primeras. Muchísimas gracias, Esther. Y ahora seguimos con Irene. Y Irene, yo te quería preguntar, ¿qué tecnología crees que va a tener un mayor impacto en el ámbito de salud, así en una mirada hacia el futuro? Yo lo quiero centrar en el entorno iberoamericano porque evidentemente hay muchas tecnologías que van a impactar, pero yo creo que enlazando con la respuesta anterior definitivamente es la inteligencia artificial en todas sus formas y colores, ¿no? Por varias razones. Uno, por lo que hablábamos de los temas de la eficiencia de los sistemas y el acceso a los sistemas de salud, gracias a la capacidad de análisis de esa cantidad de datos que cada vez vamos a ir capturando en mayor medida. Hay algunos, o sea, en Latinoamérica no hay muchos sistemas nacionales de salud, como por ejemplo lo que tenemos nosotros, sino que es otro tipo de estructura del sistema en el que hace que si ya estaban atomizados las historias clínicas electrónicas, por ejemplo, lo estén aún más. Y el nivel de digitalización de esas historias es incluso inferior a lo que podemos observar en otros países. Nada más que el hecho de tener acceso a toda esa información que está guardada ahí, el que esos datos sean de calidad, porque también es verdad que es difícil capturar todos esos datos, pero también lo que es el dato que se genera por lo que es toda la gestión administrativa de lo que es el sistema, todo ese volumen, poder analizarlo y poder extraer información relevante
sobre todo para lo que se considera como el real world data, es decir, toda esa información, análisis y poder tomar decisiones basadas en los resultados que nosotros obtenemos es muy interesante. Pero antes de pasar, hay algo que sí que me gustaría indicar, que es necesario y es esencial que nos centremos en lo que se llama el Digital Health Literacy o lo que es el alfabetismo digital en salud. Muchas veces pensamos que el incrementar el acceso es algo tan sencillo como darle un teléfono a un paciente y ya está. Y no, al final no es solamente que tenga acceso a la tecnología, sino que es que tenga acceso a las redes de comunicación en las cuales esas tecnologías se pueden conectar. Pero también es la educación necesaria para que entienda la tecnología de las plataformas, pero también el soporte técnico necesario para que en el caso de que haya un problema siga utilizando. Y a veces eso es algo que no se tiene en cuenta. Muchas gracias, Irene. Y ahora, pues, finalmente, para Juan Tomás, yo te quería preguntar qué puede hacer el espacio por el espacio iberoamericano del conocimiento, ¿no? Y por el espacio iberoamericano en general. O sea, ponnos algunas muestras de las cosas que se pueden lograr. Bueno, fíjate, Latinoamérica tiene una cosa que se llama la anomalía subatlántica, ¿no? Que es algo que no mucha gente fuera del sector conoce y es un tema relacionado con el campo magnético de la Tierra. Entonces, más o menos a la altura del Mar del Plata hay un agujero en el que penetra muchísima radiación y que los satélites, en particular los satélites pequeños, o sea, cuanto menos resilientes y robustos sean, más riesgo tienen, pues tienen más afección. Y esa anomalía, que la podéis consultar en Internet, anomalía subatlántica, pues veréis que es un mapa que con centro en el Mar del Plata cubre pues como 2/3 partes de toda Sudamérica, ¿no? O sea que es una amenaza para lo que es ese mundo de desarrollo y que yo creo que requiere respuestas tecnológicas. O sea que sí se puede conseguir esa operación, pero es una operación en mayores niveles de radiación que requiere una protección radiológica activa, no solo pasiva, y que, bueno, pues que requiere una cierta adaptación, ¿no? Esto puede ser también una barrera interesante para una vez resuelta, pues, digamos, trabajar de una forma más competitiva en este espacio. Entonces, bueno, yo creo que nosotros, o sea, España puede aportar una serie de tecnologías para combinar en los sistemas nacionales de los distintos países. Estamos ahora lanzando la constelación atlántica en España, que es una iniciativa de 8 satélites pequeños de observación. También Portugal está en este proyecto. Y probablemente esto pueda ser una línea de federación de activos en los que se vayan lanzando proyectos de desarrollo en distintos países latinoamericanos y que se vaya uniendo toda esa capacidad, ¿no? O sea, yo creo que hay una agenda muy cercana a la diplomacia. O sea, que esto no creo que que sea posible en un mercado puramente libre de decisiones de distintos países, requiere una cierta coordinación. Por eso yo creo que SEGIP puede ser un organismo muy importante de establecimiento de unas bases mínimas de multicooperación. O sea, de cómo toda esa capacidad impulsada por distintos países se pone a disposición de distintos territorios, ¿no? Y permite ser operada desde muy distintos puntos, de una manera muy ubicua, y esas bajadas de datos se pueden hacer también en muy distintos lugares. O sea, teniendo en cuenta que esto es como una red mallada de operaciones y bajada de datos, con distintas chinchetas puestas en distintos puntos concretos de Latinoamérica, con esta protección particular que comentaba que Latinoamérica necesita, relacionada con la radiación. Pues muchísimas gracias a los 4, Juan Tomás Hernani, Irene Morilla, Esther Esteban, Pedro Mier, con 4 ámbitos, yo creo, bien interesantes y relevantes, sobre todo para la cooperación iberoamericana. Yo quiero agradeceros de nuevo vuestras contribuciones. Pedro Mier me lanzaba antes un guante que yo tomaba, yo os lanzo un guante a los 4, que es que en efecto esperamos poder contar, y sé que vamos a poder contar con vosotros para impulsar y mejorar la cooperación iberoamericana. Y muchas gracias de nuevo a Civitec por esta ocasión, Manuel, que te veo ahora, ¿no? Y a todo el equipo, claro, por esta oportunidad. Gracias a todos y a todos ustedes. Muchísimas gracias a los 5 por esta exposición.
por ajustarse al tiempo también. Ha sido desde luego muy interesante asistir a este panel sobre transformación tecnológica en Iberoamérica. Por ejemplo, Juan Tomás, que nos ha ofrecido esa mirada iberoamericana y del mundo, incluso desde muy arriba, ¿no? Tan arriba como los satélites, y nos ha hecho a todos apuntarnos que tenemos que buscar eso de la anomalía subatlántica con centro en el Mar de Plata. Parece algo, desde luego, interesante de conocer, y cómo la tecnología tiene que solucionar ese problema, la ingeniería tiene que hacerlo, ¿no? Pedro nos ha hablado de los retos y oportunidades de la digitalización para Iberoamérica, y Irene de cómo la inteligencia artificial es la tecnología que seguramente va a tener más impacto en el ámbito de la salud en Iberoamérica, ¿no? Cómo tiene una incidencia en facilitar el acceso a los sistemas de salud y el Big Data también para mejorar los sistemas, ¿no? Y también quería resaltar que Esther nos ha hablado de la automatización y la robotización de procesos en la agricultura, y de cómo no toda la innovación tiene que ver con la digitalización, ¿no? Ha sido muy interesante escuchar pues eso, una semilla, ¿no? Dice, puede tener tanta tecnología y tanta inversión como cualquier otra máquina, y ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.